Nuevamente, muy buenos días para todos los dirigentes, consejeros y colaboradores del Cooperativismo de Ahorro y Crédito que a esta hora nos acompañan. Desde la Federación nos sentimos muy complacidos en darles una vez más la bienvenida a este conversatorio virtual de ahorro y crédito. Es un gusto para esta federación llegar al conversatorio número 39, encuentros que, como ustedes bien saben, hemos realizado desde el principio de la pandemia, y agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en cada una de las jornadas. Durante la sesión del día de hoy se presentará el análisis y comportamiento del sector financiero cooperativo en el primer semestre del año 2021. Asimismo, se analizarán las tendencias y recomendaciones a las cooperativas de ahorro y crédito para el cierre del año en curso. Para lo anterior, tenemos a una persona experta en este campo, quien será la encargada de compartir estos importantes temas y estas cifras que son de gran interés para todos nosotros y aclarar, por supuesto, todas las dudas que se puedan presentar durante la sesión. Me permito entonces compartir con ustedes el orden del día que tendremos para la jornada de hoy. Primero, instalación a cargo de Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de FECOLFIN. Segundo, presentación de la doctora Beatriz López. Tercero, sesión de preguntas. Cuarto, cierre. Les recordamos que ustedes pueden formular sus preguntas por medio del chat o también al finalizar la presentación tendrán una oportunidad para levantar la mano y dirigir sus preguntas directamente a la conferencista del día de hoy. Les recuerdo una vez más, por favor, mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para un correcto desarrollo de la jornada. De esta manera me permito entonces iniciar la jornada. Para ello le concedo el uso de la palabra al doctor Enrique Valderrama, quien instalará este conversatorio virtual de ahorro y crédito número 39. Doctor Enrique, bienvenido, buenos días. Buenos días, Catalina, y buenos días a todos los asistentes. Ya hay un grupo bastante importante de personas que quieren conocer la fotografía de este semestre, la fotografía real, la fotografía en cifras, la fotografía de nuestras organizaciones, bien para conocerlas, digerirlas, pero también con el objeto de que sirvan como factor de análisis dentro de sus propias organizaciones. Empecemos por decir que seguimos en incertidumbre. Es decir, todos en la vida tenemos incertidumbre sobre lo que está pasando, sobre lo que va a pasar. Y esa incertidumbre lo que nos lleva a nosotros es a que tomemos los análisis que se presentan y tratemos de aplicarlo en nuestras entidades para el mantenimiento, el mejoramiento, el crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Es importante destacar que nosotros, a nivel de nuestras entidades, debemos hacer un repaso ligero de que nosotros somos empresas y como empresas pues tenemos unas obligaciones de responderle a nuestros asociados. Nuestros asociados depositan la confianza en los directivos para que lleven a buen puerto las organizaciones. Como tal, pues es responsabilidad de los directivos de las cooperativas sortear situaciones que se presentan, como las que se presentan hoy en todo el panorama económico, tanto de Colombia como del mundo. Es muy importante también resaltar que nosotros tenemos algunas dificultades que se manifiestan permanentemente por parte de las cooperativas. Y esta pandemia tiene que servirnos para que hagamos algunos análisis, para que hagamos algunas preguntas,
para que preguntemos si el movimiento que hubo a raíz del COVID-19 y los movimientos sociales, si eso me ha afectado, cómo lo he tomado, qué he aprendido yo como persona, pero también qué ha aprendido mi organización como tal. Tengo que mirar, desde luego, cómo está nuestro consumidor. Estábamos mirando algunas cifras y podemos ver que el cambio que se dio desde el punto de vista del consumidor financiero, en este caso de nuestros asociados, fue un cambio supremamente grande y brusco. Ya en este momento, las operaciones financieras de todo el país superan las operaciones por la vía tecnológica, superan las operaciones de las oficinas de los bancos y de las cooperativas. Ya, y se decía en primer lugar que esas operaciones pues eran muy fácil superarlas porque la gente también consultaba sus cuentas y hacía algunas consultas adicionales. Pero no solamente eso ha variado y es mayor ya esta parte que las oficinas, sino que el volumen de transacciones que se están haciendo por estos medios ya representa un 48% del total de las operaciones que se hacen en las distintas entidades. Esto nos lleva a pensar que ha habido una transformación digital, porque la transformación digital vista como que las personas, cómo actúan a través de los medios tecnológicos, cómo manipulan esos medios tecnológicos, cómo actúan con esos medios tecnológicos. Lógicamente lo que estamos viendo es exactamente que la gente ha migrado a hacer operaciones de otra manera que como las hacían anteriormente, y esto vino para quedarse. Por lo tanto, es importante que las cooperativas tengan en cuenta la necesidad de hacer la gran transformación digital para poderle dar esa demanda, para cubrir esa demanda de nuestros asociados que todos los días va a pedir más y más digitalización en nuestros productos. Pero también es importante mirar al interior de nuestras propias organizaciones, porque nosotros tenemos que tener miradas para todos los lados. Tenemos que tener miradas tanto al interior de la cooperativa como al exterior en lo que tiene que ver con nuestra competencia, pero también tenemos que ver las cifras internacionales para saber exactamente cómo va a incidir eso en nuestro mercado y en nuestros clientes, cómo va a incidir en la sociedad, porque no estamos ajenos a ello. Entonces es importante mirar por parte de las cooperativas cómo es nuestro manejo y nuestro manejo interno. Y el manejo interno pasa por tener organizaciones con unas disciplinas financieras bastante reforzadas. Hay que saber manejar las cifras. No es necesario mirar una fotografía y no ponerle dinámica a esa fotografía. Hay que poner a caminar esa fotografía. Es mirar como un punto de partida para saber hacia dónde vamos, porque es absolutamente necesario mirar cómo nos encontramos, pero qué es lo que tenemos que hacer para crecer. Verbigracia, mirar a nuestro interior de las cooperativas, cómo estamos haciendo nuestra tarea para aumentar el número de asociados, para que podamos tener incidencia en la sociedad. ¿Cómo vamos a aumentar el número de la cartera de crédito? ¿Cómo vamos a aumentar esa cartera de crédito? Si lo que estamos haciendo sigue siendo lo mismo o si esta pandemia nos deja enseñanzas diferentes. Si podemos mirar durante todos estos tiempos los datos que nos han dado, la cartera de consumo sigue teniendo
una representación bastante importante, es como el 75% de la cartera total. Eso quiere decir que ese segmento es el segmento el cual es más susceptible de ataque por parte de los señores de las competencias que vengan a comprar nuestra cartera. Tenemos que pensar en diversificarla y tenemos que pensar seriamente en cómo vamos a diversificar la cartera para que tengamos más estabilidad desde el punto de vista de nuestra cartera en las organizaciones. Hay que colocar cartera de largo plazo con vivienda. Hay que tratar de hacer otra vez una tarea importante en microcrédito y hay que mirar al campo para mirar el crédito agropecuario, que es un sector que está respondiendo positivamente a la reactivación económica del país. Y también, desde luego, tenemos que mirar cómo vamos a llegar a hacer esos cambios, porque también hay que mirar que al interior de las cooperativas tenemos una cifra que damos permanentemente. Tenemos un número de asociados, pero de ese número de asociados apenas un porcentaje pequeño, creo que es un 28%, apenas está utilizando nuestros créditos. Hay que hacer una gran campaña interna para recuperar esta base de datos de asociados que tenemos y que se están yendo para otras partes a utilizar el crédito, pero vienen a colocar los ahorros en nuestras organizaciones porque tienen una mayor tasa de interés. Entonces es importante mirar al interior, hacer cosechas, trabajar en una forma tal que nos permita verdaderamente crecer y crecer bajo estas circunstancias y bajo esta incertidumbre que nos acoge. Creo que estas tareas que nosotros hacemos con la presentación de los estudios técnicos no solamente es para que nos congraciemos cuando se muestran crecimientos tímidos en la cartera y cuando se miran crecimientos importantes en los depósitos, pero cuando realmente miramos que esos depósitos no guardan proporción con la cartera, debemos empezar a preocuparnos. Es decir, todas estas cifras no son unas cifras muertas, son unas cifras dinámicas que tenemos que ponerlas a trabajar. Por lo tanto, la Federación quiere hacer estos aportes y estos aportes los hace y estamos tratando de hacerlos mensualmente para que miremos cuál es la evolución que tienen las organizaciones, en qué condiciones están, cómo pueden crecer, cómo pueden proyectarse, porque nuestra función principal es que las cooperativas tengan un crecimiento, pero sobre todo en este momento que tengan la sostenibilidad, pero que seamos tan dinámicos que vamos a tener un crecimiento importante para ser incidentes en el país. No quiero alargarme en esto, pero quisiera que nos quede pues los interrogantes de si esta pandemia nos ha servido para simplemente mirar lo que está pasando o si nos ha servido para reflexionar y para poder proyectar nuestras entidades hacia el futuro, para ser un sector bien incidente y bien importante en la economía colombiana. Muchas gracias. Doctor Enrique, muchas gracias a usted por su intervención, por sus comentarios. Tengo en este momento 2 personas que han levantado la mano. Quisiera confirmar si tienen alguna pregunta con respecto a su intervención. Que el señor José Alejandro Duque Alba tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna inquietud. No, ya la bajó. La señora Maritza Isabel
Ya la bajó. Y el señor José Ruiz Santos. Señora, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Quería preguntarle al doctor que si me podía hacer un análisis un poquito más profundo sobre esa diversificación de carteras, si es tan amable. Muchas gracias. Eso lo va a hacer la persona que va a presentar ahorita las cifras, va a hacer ese análisis de cartera. Muchas gracias, doctor. ¿Y el señor Benito León acaba de levantar la mano? No lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando, señor Benito. Si gusta, nos puede escribir por el chat su pregunta para poderla dirigir, porque no lo estamos escuchando en este momento. Mientras el señor Benito logra solucionar sus problemas técnicos de audio para poder dirigir su pregunta al doctor Enrique Valderrama, vamos a continuar con el orden del día. Para esto me permito presentar a la doctora Beatriz López, quien es contadora pública, especialista en alta gerencia financiera y en economía solidaria, con más de 14 años de experiencia en el sector de la economía solidaria, desempeñándose en cargos de supervisión del sector financiero cooperativo y el sector real de la economía solidaria. Doctora Beatriz, bienvenida. Gracias por aceptar una vez más la invitación de FECOLFIN y es un gusto para nosotros tenerla en este conversatorio. Gracias, Catalina. Buenos días a todos. Voy a compartirles ahora mi pantalla, por favor. ¿Me confirmas, Cata, porfa, si pueden ver mi pantalla? Ya la estamos viendo, doctora. Gracias. Bueno, es un gusto para mí participar hoy en el conversatorio de la Federación. Como siempre, la Federación ha estado muy pendiente del desempeño financiero de las cooperativas de ahorro y crédito. Lastimosamente, esta vez no pudimos hacer la revisión de la información financiera con las entidades de las entidades financieras que reportan a la Superintendencia Financiera porque aún todavía no hay información de ellos. Pero vamos a hablar entonces cómo nos fue a nosotros en el primer semestre del 2021. Vamos a hablar un poco primero de lo que, un poco de las perspectivas macroeconómicas. Como decía el doctor Valderrama, hay que comenzar a analizarnos no desde el punto de vista solo nosotros, sino tenemos que comenzar a mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Fíjese que ya muchas de las cosas que nos pasaron el año pasado frente a la información que le tuvimos que reportar a la superintendencia, nos ha obligado un poco a mirar hacia afuera, a ver qué es lo que está pasando, porque no somos ajenos a los impactos que tienen las políticas públicas, las políticas monetarias en nuestro portafolio de servicios. Básicamente, nosotros traemos dos perspectivas macroeconómicas porque pues finalmente FEDesarrollo, ANDI, todos los grupos de las entidades financieras emiten sus perspectivas macroeconómicas todos los años y siempre a partir del año pasado, que es nuestro año atípico, como digo yo, nuestro año cero para aprender sobre muchas cosas que no sabíamos, ellos han venido haciendo como unos reajustes permanentes a estas proyecciones que tienen. Entonces, este año ya habían hecho unos ajustes a las proyecciones macroeconómicas a nivel nacional, pero luego de ya el tema de los bloqueos que finalizaron en el mes de mayo, otra vez estos analistas financieros comenzaron a analizar los impactos que tenía estas nuevas, esos impactos en la política del país. Entonces, fíjese que para los expertos, todo el tema de los bloqueos, las restricciones adoptadas por las nuevas cepas que no dejaron que el mercado que se había pensado que ya en el primer semestre de este año se iban a tener reacciones muy buenas sobre el desenvolvimiento de las actividades productivas en el país, volvieron a caer un poco en esta zozobra de cómo se iba a reactivar realmente la economía por las nuevas cepas del virus. Pero pues ya el tema de las vacunas han permitido que ya la reapertura del comercio comience otra vez bueno, ya en este momento ya lo tenemos abierto totalmente, pero pues aún no tenemos los impactos reales
de las personas, de los comerciales, de las actividades productivas que han tenido un mayor impacto. Cuando uno oye al superintendente de sociedades hablar, pues realmente el impacto es duro. Hay muchas empresas cerradas y hay otras que aún todavía no han renovado su registro mercantil, entonces no se sabe todavía si van a renovar o también entraron en esta fase de liquidación por cuenta de que no aguantaron todos los embates del cierre total de sus establecimientos. Y tenemos otra incertidumbre que es la nueva reforma tributaria, que eso va también a tener unos impactos en el desarrollo en el país. Entonces, desde FECOLFIN vimos cómo estas dos investigaciones, el Grupo Bancolombia, que tiene unas muy buenas investigaciones, y traemos el de Corficolombia, que también han sido actualizadas, nos permite ver un poco que han cambiado la perspectiva. Fíjese que el Grupo Bancolombia había establecido un PIB para el año 2021 del 6,2 y lo revaluó. No sé si alcanzan a ver la rayita que está que es la gris, es la que tenían ellos anteriormente como las proyecciones que se habían establecido al inicio de año. Pero fíjese cómo las revaluaron y en este momento estamos estableciendo que va a haber un PIB proyectado del 8% y nuevamente se vuelve a estabilizar a partir del año 2022. Realmente donde se hizo la mayor reajuste en las proyecciones fue en el PIB. En la tasa del desempleo urbano se está estableciendo que vamos a cerrar en el 16,4%. Algunos otros como Andi y Fedesarrollo están estableciendo una tasa de desempleo menor. Y si vemos las proyecciones del Banco de la República, pues son un poquito más optimistas. Sin embargo, pues estas situaciones son importantes, como decía el doctor Valderrama, para poder saber en qué estado están nuestros asociados y cómo vamos a proyectar ese crecimiento de la cartera de crédito que tan duro nos ha costado en este momento poderla reactivar. La inflación del consumidor la tienen proyectada, esa también ha sido una de las que más se reajustó, está proyectada en el 3,6, anteriormente estaba en el 2 punto algo, y de ahí se estabiliza nuevamente. Y la tasa de cambio, con una tendencia a la baja, se está proyectando que se cierre en el 2021 más o menos en 3.620, en esa sí coinciden la mayoría de los analistas. El grupo de investigación del Banco de Colombia señala dos aspectos muy importantes que los traemos hoy acá, que es las oportunidades que tiene la economía en el país, que ya se preparó frente al tema de la pandemia, entonces está más adaptada, ya tiene unas mejores reacciones. El avance del reciente virus no ha afectado la movilidad, la demanda o el desempeño sectorial, porque ya el tema de las vacunas ha permitido un poco más la tranquilidad de las políticas del Estado, y frente a eso pues ya se ha permitido la reactivación. Ya hasta los más afectados, que eran los bares y las discotecas y los conciertos, ya pues se han hecho ya unas aperturas mucho más profundas de lo que se tenía hasta hace poco. El avance del plan de vacunación y continúa la política económica en terreno expansivo para apoyar la reactivación económica. Tenemos unos riesgos según el grupo de investigación del Bancolombia, que son las dificultades que enfrentará el ajuste de las finanzas públicas. Sabemos que tenemos un tema que está planteándose como solución el tema de la reforma tributaria, pero pues ahí miraremos cómo va a funcionar esto, porque pues todavía hay mucho escepticismo sobre esta situación. La mayor vulnerabilidad del país en las condiciones de financiamiento externo, el aumento de la pobreza y la desigualdad por cuenta de la pandemia y sus secuelas en el mercado laboral y en el tejido productivo. Y aquí sí hay ya varias cosas que hay que mirar, porque finalmente los que tenían empleo formal ya han tocado fondo, o sea, ya las empresas donde venían laborando, las que pudieron avanzar en este tema de la pandemia, pues ya están tratando de normalizarse, pero los que definitivamente no pudieron avanzar en esto, pues ya estas personas entraron en este mercado de desempleo. Pero viene una oportunidad, como lo habla la ANDI o Fedesarrollo, y es frente a los mercados de la informalismo que han venido como mostrando una mejor activación frente a lo que se viene comportando el desempleo en el país. Y la incertidumbre social y política que permanece en los próximos meses de cara a las elecciones, eso es un tema que nos deja un poco parados
en las perspectivas de reactivación económica del país. ¿Qué nos dice entonces Corficolombia, que también hizo una revisión de sus proyecciones financieras y nos presenta entonces que el tema de las ocupaciones y el tema del desempleo, ellos lo están proyectando en un escenario base del 11,8, como un escenario malo el 13,4 y como un escenario optimista el 10,4. Entonces, fíjese que los analistas macroeconómicos del país están muy dinamizados en que seguiremos con una tasa del desempleo de por encima del 10%. En el tema de la política monetaria, se está señalando que el Banco de la República debe hacer un ajuste en este semestre que viene, estableciendo como un escenario base el 2,25, un escenario alcista que quedaría en el 2,75 y un escenario bajista que quedaría en el 1,75. Se está esperando que el banco se pronuncie sobre un incremento de 50 puntos. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder establecer cómo va a ser nuestro dinamismo frente a la colocación de cartera, porque ahí es donde nosotros hemos mirado en las investigaciones que hemos hecho este año, que es donde las cooperativas de ahorro y crédito reaccionan más rápidamente. En el tema del ahorro, las reacciones son muchísimo más lentas en el sector, ya lo vamos a mirar en el transcurso de la presentación. Y las tasas de cambio, fíjese que también el Corficolombia está estableciendo que en el escenario base va a quedar en 3.627, 7 pesos más que el Banco de Colombia. En términos entonces generales, el crecimiento del PIB para Corficolombia va a quedar en el 7,2, un poco más bajo de lo que está proyectando el Banco de Colombia. Sin embargo, cuando uno toma el promedio de todos los analistas, más o menos los analistas están señalando que va a quedar entre el 6,2 y 6,3. La inflación va a quedar, según el Corficolombia, en 3,8, muy cercana a lo que está proyectando los demás analistas financieros, y la inflación promedio anual en un 3, la tasa de interés en un 2,25, que es el escenario base, y se está generando una tasa de cambio de 3.627 pesos. Eso en términos de proyecciones macroeconómicas que son súper importantes para nosotros saber frente a las proyecciones de ingresos y costos que tenemos en las cooperativas, cómo van a tener estos impactos frente a los presupuestos que vamos a tener el otro año. Tener en cuenta estas indicaciones macroeconómicas, porque de eso dependerán las políticas de nuestras tasas, las políticas de nuestros gastos generales, las políticas de nuestras inversiones. Fíjese que el doctor Valderrama insiste, y creo que es la época en que tenemos que darle mayor importancia y trascendencia a todos los proyectos de innovación tecnológica. Ya tenemos que pensar en que el asociado no necesita ir a la cooperativa. Tenemos que pensar en buscar los mecanismos digitales para facilitarle la vida a los asociados. Y adicionalmente a eso, estamos en una época de transición de marco general regulatorio. Fíjese que nosotros estamos en un proceso de implementación de todos los sistemas de riesgos que en términos generales al 30 de diciembre tenemos que tenerlos listos ya. Lo único que nos quedaría por fuera son los modelos de pérdida esperada, pero fíjese que estas nuevas directrices del regulador y de la superintendencia como ente que instruye a las cooperativas nos han generado unos proyectos económicos a corto plazo supremamente fuertes, porque nuestra estructura organizacional tiene que ser reorganizada, nuestros procesos tienen que ser reorganizados, nuestras formas de hacer las cosas tienen que ser reorganizadas, y fíjese que con todo el tema del riesgo operativo y el riesgo de crédito, esto nos va a obligar a que vamos a depender muchísimo de la tecnología, porque ya viene todo la segunda etapa del sistema de riesgo de crédito, que son toda la parte de los procesos de originación, seguimiento y recuperación, y eso dependerá mucho de los soportes tecnológicos que vamos a utilizar para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y estar tranquilos cuando comencemos a otorgar créditos. Fíjese que hay un tema súper importante que yo siempre lo traigo a colación, porque me parece que es ahí donde nosotros tenemos que afianzar nuestras políticas de operatividad. Hace como 2 años el Banco de la República hizo una encuesta de créditos
para los establecimientos de crédito y en ellos se incluyó a las cooperativas de ahorro y crédito. Se hizo una encuesta con clientes y lastimosamente las cooperativas financieras que entre comillas van mucho más avanzadas que nosotros las cooperativas de ahorro y crédito en todos estos sistemas de riesgo. Fíjense que el Banco de la República señalaba la desventaja que tenía el sector cooperativo financiero frente a los establecimientos de crédito en la eficiencia de los procesos de originación de cartera de crédito. Los clientes se señalaban claramente que en el sector financiero una operación crediticia era muy rápido su aprobación y su desembolso, mientras que en las cooperativas financieras, en ese momento que se hizo la investigación, esto ya ha cambiado un poco, pero creo que nosotros estamos en ese momento que está hablando el Banco de la República, las cooperativas financieras, hablaba de la demora y el requerimiento de mucha información para poder aprobar un crédito. Entonces, fíjense que esas son oportunidades que nosotros tenemos que comenzar a analizar, cómo volvernos más eficientes en la colocación, cómo quitarle las trabas a nuestros asociados para el otorgamiento de crédito sin asumir un riesgo significativo en la colocación de cartera, y eso solo se hace a través de la adquisición de plataformas tecnológicas que nos permitan hacer todos estos procesos de una manera mucho más ágil, de una forma objetiva, que no dependa de un tema de posiciones subjetivas del analista o de alguna parte de nuestros procesos de originación, y que nos permita ser rápidos en el tema de los desembolsos de crédito. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Este tema de los sistemas de riesgo, si bien nos están haciendo implementar esto en un tiempo récord, creo que esto le va a traer muchas ventajas al sector en cuanto a organización y en cuanto a la forma de hacer las cosas, que nos va a permitir en un tiempo corto poder lograr buscar esa efectividad que los establecimientos de crédito ya vienen trabajando desde hace muchos años, porque recuerden que los establecimientos de crédito vienen trabajando sistemas de riesgo de crédito desde el año más o menos 2007, 2008, donde ya comenzaron a trabajar en pleno los sistemas de riesgo de crédito. Entonces, nosotros tenemos mucho por delante, pero me parece que tenemos que comenzar a hacer unos proyectos de inversión en innovación tecnológica, como lo dice el doctor Valderrama, fuertes para poder lograr ser competitivos en el país. Fíjese que el FECOLFIN desde hace muchos años en sus congresos ha venido enfatizando la necesidad de que las cooperativas cambiemos hacia una era de la tecnología y de la innovación digital. Esto se ha venido haciendo en el sector cooperativo de ahorro y crédito, pero se había tomado como de una manera muy lenta. Esta pandemia lo que nos hizo fue meterle un poco el acelerador a este proceso, y creo que en este momento tenemos que volver a revisar ese acelerador por cuenta de que necesitamos volvernos más eficientes. Bueno, hablando ya de cómo nos fue en el sector, miramos entonces cómo tenemos nosotros el desempeño financiero de las cooperativas de ahorro y crédito. Para eso traemos las principales cuentas, no traemos todo el estado de situación financiera, sino las principales cuentas del sector cooperativo de ahorro y crédito. Tenemos que cerramos con 17.5 billones de pesos el activo, pero tenemos que analizar que la cartera de crédito tuvo un crecimiento neto anual del 3,6, mientras que los depósitos tuvieron un crecimiento neto anual del 8,2 y el capital social del 2,8. Aquí tenemos que comenzar a revisar, porque sí, es cierto que nosotros no podemos decirle a un asociado que no vamos a recibirle sus depósitos. Lo que dice el doctor Valderrama ha sido un tema que hemos analizado muchas veces desde la federación, pero pues no tenemos toda la información, dependemos de la información que nos entrega la superintendencia, y en esto ha sido un poco limitada la información. Pero fíjese que en un estudio que hizo la superintendencia hace más o menos unos 6 o 7 meses, señaló de la participación de los deudores de las cooperativas y de los ahorradores, y realmente la distancia que hay entre uno y otro es alto, porque realmente el sector cooperativo, sus asociados no tienen en su mayoría créditos con la cooperativa, pero sí tienen sus depósitos. Entonces hay como una desviación muy alta entre los que son ahorradores y los que son los deudores de las cooperativas, y eso es lo que nos pone a pensar es qué nos falta para que esas personas que
tienen los ahorros en las cooperativas, no busquen el sector financiero tradicional como opción para sus créditos, sino que el sector cooperativo de ahorro y crédito sea su primera opción y no sea su segunda opción. Porque lo que estamos mirando acá con los resultados que estamos viendo, pues eso sigue, esa dinámica se sigue presentando. Los activos crecen más o menos 1.4 billones de pesos de junio a junio, y el primer semestre del 2021 crecieron en 870.000 millones de pesos. Eso corresponde al 5,2%. ¿Quiénes fueron los que presentaron el mejor desempeño dentro del activo? Pues las cuentas por cobrar y el efectivo y equivalente de efectivo, que ustedes, como se dan cuenta, tuvo un crecimiento en el semestre del 16,6%. Seguimos con mucha liquidez en el sector, mucha liquidez, y habría que mirar también por qué esas cuentas por cobrar tuvieron ese incremento tan significativo, 42.000 millones de pesos en el primer semestre, crecieron en un 39,4%. Cuando uno ya comienza a desmenuzar qué es lo que pasa en las cuentas por cobrar, encontramos que las patronales crecieron y que hay otras cuentas por cobrar, que esas es como las cifras que a uno como analista comienza uno a preocuparle, qué son esas otras cuentas por cobrar que tuvieron esos incrementos por encima del 30%. Y hay una cifra importantísima en anticipos que habría que hacerle un análisis cada uno de ustedes ya desde su conocimiento y detalle de sus estados financieros, si están dentro de esa tendencia que está presentando el sector. La cartera de crédito crece, como les digo, en 3,6 en el semestre, 454.000 millones de pesos, pero fíjese que eso no tiene correlación con lo que crecieron los depósitos, que crecieron en 784.000 millones de pesos. Esto básicamente, ¿qué es lo que corresponde al crecimiento neto del pasivo? Porque las obligaciones financieras tienen una contracción significativa, seguimos en esa tendencia de disminución, disminuyeron en un 14,4%, y eso tiene una relación lógica, y es que finalmente cuando hay tanta liquidez, pues no tiene sentido tener obligaciones financieras. Entonces, ahí sí se ve realmente la reacción que han tenido las cooperativas frente a los excesos de liquidez. Nuestro capital social creció en 102.4 millones de pesos, en 1.000 millones de pesos, que eso corresponde a un 2,8%. Aquí, ¿qué es importante resaltar? Fíjese que ya comenzamos a revisar el análisis de estructura, que es la participación de las principales cuentas dentro de cada una de las cuentas mayores. Y fíjese cómo el efectivo y las inversiones han venido desplazando la cartera de crédito y han venido incrementándose. Salimos en junio del año pasado con pandemia, que se supone que en ese momento habíamos hecho toda una programación de plan de contingencia, porque no sabíamos la reacción de nuestros ahorradores, y lo lógico era que nos llenáramos de recursos líquidos para poder responderle en caso de unos retiros por encima de las ponderaciones que habíamos siempre tenido de los ahorros. Y era entendible entonces en ese momento que se había aprovisionado muchísimo disponible para poder garantizarle a los ahorradores esas devoluciones. Pero fíjese que entre más pasa el tiempo, lo que estamos mirando es que va creciendo más ya la participación del disponible, como si esto todavía estuviera en una época en donde tenemos un plan de tener alto activo líquido para poder garantizar los depósitos, cuando finalmente nos dimos cuenta que la pandemia no estaba buscando un retiro masivo de depósitos. Entonces, aquí habría que analizar qué está pasando, porque finalmente lo que nos generan los ingresos reales a nosotros son una cartera de crédito, y fíjese que la cartera de crédito viene desplazándose. En junio del 2020 estaba en el 75% del total del activo, y ya en junio del 2021 está en el 74%. Ya ha venido desplazándose, generando esto ya una mayor participación de lo que es inversiones y efectivo. Y fíjese, a contrario de eso, cómo ha pasado en los depósitos. En los depósitos, en junio veníamos con una participación sobre el pasivo del 88%, y fíjese cómo ya en junio del 2021 llevamos una participación del 90%. Ya casi nuestro pasivo realmente es en su mayoría dependiendo de los ahorros de los asociados. En el tema de los capital social sí venimos con un dinamismo que siempre se ha respetado, venimos con un dinamismo muy parecido durante todo este tiempo. Pasamos de 61% al 62%. Fíjese que aquí
hay que resaltar algo, seguimos incrementando el capital social, seguimos trayendo nuevos asociados a las cooperativas de ahorro y crédito, pero estamos trayendo más asociados hacia la parte del depósito y no hacia la parte de los ahorros. Habría que mirar aquí, como lo insistimos, qué está pasando en nuestros portafolios de cartera, cómo tenemos que abatir este tema de la competencia, porque sabemos y ahorita que ya ustedes comienzan a participar en el conversatorio, sé que voy a escuchar que hay mucha competencia por parte de los establecimientos de crédito que vienen con un dinamismo muy alto en compra de cartera de consumo, pero nosotros también tenemos que aprender a hacer eso y tenemos que aprender cómo lograr dinamizar la colocación de cartera, porque como está en este momento, pues seguimos en un crecimiento un poco menor a lo que estábamos proyectando. Fíjense que la industria, y voy a tomarme el atrevimiento de hacer más o menos una comparación que no debería hacerse con la información con corte a mayo. Fíjense que la industria, el activo creció en el 2,5, diríamos nosotros, presentamos mejor comportamiento que la industria. Sí, en crecimiento neto de la anual sí, estamos presentando un crecimiento mejor en cartera también, porque ellos hasta mayo estaban creciendo en un 2,9, perdónenme, pero a lo que quiero resaltar es que, fíjese, cartera de crédito en la industria mayo había crecido en 2,9 y los depósitos habían crecido en 3,3, o sea, la diferencia en crecimientos es pequeña, o sea, que existe un dinamismo de colocación y captación adecuada, que eso es lo que se pretende cuando tengo ahorro y crédito, pero cuando nosotros ya miramos la evaluación de las cooperativas de ahorro y crédito, esto se dispara totalmente. Estamos hablando de 454 mil millones de pesos frente a 784 mil millones de pesos que estamos que captamos nuevos este año en las cooperativas de ahorro y crédito. Este es un tema para que cada uno lo analice, porque pues habrán unas que no lo están haciendo bien, que están creciendo dinámicamente entre ahorros y crédito, pero otras muy seguramente van a depender muchísimo de los ahorradores. En el estado de liquidez, que es una evaluación que estamos haciendo a partir de que entramos en pandemia, cómo estamos en liquidez frente a lo que tenemos en ahorros, fíjese que seguimos en alza. Nosotros en junio del 2019 teníamos una relación de activos líquidos netos sobre depósitos del 20,63 y ya junio del 2021 llevamos el 27,30, o sea, estamos incrementándonos casi en 7 puntos porcentuales los activos líquidos netos respecto a los depósitos. Tenemos 10 mil millones de pesos, 10 billones de pesos en depósitos y tenemos 2.7 billones de pesos en activos líquidos disponibles. Fíjese cómo está la tendencia. Aquí lo estamos mostrando en gráfica, cómo está la tendencia de lo que es la participación de los activos líquidos netos sobre los depósitos. Fíjese que estuvimos un poco al alza durante la pandemia, pero teníamos que ir bajando esto un poco dependiendo de qué, dependiendo de lo que estaba presentándose frente a lo que los ahorradores estaban señalando, pero pues finalmente nos dimos cuenta que la pandemia no generó un retiro de depósitos. En este momento, ¿cómo están las relaciones? El activo líquido neto cubre el 27% del total de los depósitos y el 28% del total del ahorro a corto plazo. Y aquí me detengo un poco en ese tema del 28% de ahorro a corto plazo, porque fíjese que nosotros, ahí hay un micrófono que está prendido, Cata, porfa. Fíjese que aquí llama la atención un poco que no hay ninguna diferencia, no hay mucha diferencia entre lo que es el activo, como el depósito como tal, y el depósito a corto plazo. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a mirar en la evaluación de los depósitos. Una de las cosas, y es que cuando tengo estos excesos de liquidez, tengo que comenzar a reorganizar mis portafolios de servicios, buscando la captación de recursos a largo plazo y no a corto plazo. Y lo que se está viendo en este momento es que levemente hay un mayor crecimiento en los depósitos a corto plazo y en los depósitos a largo plazo viene también en una caída leve. Lo vamos a mirar ahorita. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos concentrándonos en depósitos a corto plazo. No estamos haciendo la tarea de buscar alternativas que nos permitan reorganizar el tema, la composición del portafolio de servicios de ahorros. Frente a los estados de resultado del primer semestre, vemos cómo el sector cierra con unos excedentes de 173 mil millones de pesos, perdónenme, se me trabó la lengua, frente a
un junio del 2020 que tenía 152 mil millones de pesos. Realmente el crecimiento ha sido poco. Los ingresos han tenido un crecimiento anual del 0.3. Si seguimos con esta tendencia, señores, de tener la estructura de gastos como la tenemos y de tener esta estructura de ingresos como viene presentándose, lo que se espera es que el resultado del año no supere el 1%, cosa que no había pasado durante los últimos años. El año pasado pues fue un año atípico, sabemos eso, pero lo que esperamos un poco es que fíjese que el año pasado, pese a que fue atípico, lo que hicieron la mayoría de las cooperativas fue volver a estructurar su estado de resultado, ajustando sus gastos y sus costos a la nueva realidad. Pero lo que vimos este año es que ya los gastos generales ya han crecido en un 7% respecto al año pasado y tenemos unos gastos no operacionales que son otros gastos que ya han tenido un crecimiento anual del 20%. ¿Qué significa eso? Pues ya cada uno de ustedes analizará, porque nosotros lo vemos en contexto. Ya ahí tendrían que analizarse cómo están estas composiciones de los estados de resultado. Pero sí hay que comenzar a pensar que si no ajustamos mucho los gastos que tenemos en estos momentos proyectados, pues muy seguramente nuestros resultados van a ser iguales o un poco mejores, pero no mucho de lo que teníamos, de lo que cerramos a 31 de diciembre. Ahí hay un tema importante y es cómo están los márgenes de intermediación. El margen financiero bruto del sector está en el 77,4%. Fíjese que esto no ha sido tan diferente. En junio sí lo teníamos un poco bajo, pero hemos venido mejorando ese margen de intermediación. Quiere decir que hemos hecho la tarea de reajustar tasas realmente, que los costos de la operación de ahorro y crédito sí ha venido teniendo una buena reacción. Donde nos pelamos ya es en los gastos realmente propios del objeto social de las cooperativas. Frente al tema de la multiactividad, el margen de la multiactividad cayó al 32,2%, ha mejorado, porque veníamos en un margen del 37,1% a 30 de junio del 2020. Sin embargo, pues seguimos insistiendo en el tema de la multiactividad, no es rentable, y en eso pues sé que la superintendencia también ha venido insistiendo frente a las cooperativas que son multiactivas, cómo buscar ese equilibrio para que no dependan de los resultados económicos del ahorro y el crédito para poder tener excedentes, porque por sí estas actividades no están teniendo los resultados esperados. ¿Dónde impactan realmente los gastos? Los gastos están impactando en recuperación por deterioro, nos está generando un 11% de ingresos, mientras que los gastos por deterioro nos están generando un incremento anual del 21%. Entonces está la balanza un poco entre recuperación y gastos, pero recordemos que venimos en un proceso de 2 evaluaciones de cartera de crédito, la primera que ya nos impactó al 30 de junio, y viene la segunda, que es a 31 de diciembre, y que muy seguramente también nos hará hacer mayor provisiones frente a la cartera de crédito, y estamos en estos procesos de incremento de las provisiones de los microcréditos, que eso también va a tener un impacto significativo. Entonces, fíjese que hay que comenzar a buscar un equilibrio entre qué gastos realmente son necesarios y qué gastos tenemos que apretar para que estos impactos de las nuevas provisiones que necesariamente tendremos que hacer antes al corte del 31 de diciembre no nos generen una menor disminución de los excedentes. Importantísimo, los excedentes por cuenta de las inversiones han bajado muchísimo. La rentabilidad ha tenido una disminución casi del 60% frente al junio del 2020, básicamente por el tema de la rentabilidad en las carteras colectivas y las rentabilidades en tasas variables. Lo otro importante que tenemos que revisar es que el 31%, los gastos generales otros, que son los que nosotros no podemos identificar claramente en un balance de 6 dígitos, registra un crecimiento neto anual del 30%. ¿Qué son esos otros gastos? No, pues cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de analizar si está dentro de ese grupo que tienen esos crecimientos tan significativos de esos otros gastos. Resaltar, nosotros crecimos en el 0.3% en ingresos respecto al junio del año pasado. Recuerde que en los estados de resultados no podemos compararnos en el semestre porque solo podríamos compararnos en términos anuales.
frente al estado de resultado crecimos en 0.3%, pero cuando miramos la industria tuvo un crecimiento del 15% anual a mayo. ¿Qué pasó con ellos? Pues muy seguramente contrajeron un poco sus gastos y sus resultados tuvieron una mejor dinamismo que la que nosotros estamos presentando realmente en la cartera de crédito. Frente a la cartera de crédito, entonces, ¿cómo la tenemos compuesta? Consumo cierra con 10.3 billones de pesos, comercial cierra con 1.65 billones de pesos, volviéndose la segunda cartera más importante dentro del portafolio de servicios de las cooperativas de ahorro y crédito. El microcrédito, 1.1 billones de pesos, que se representa ya el 8.2 del total de la cartera, seguido de vivienda, que son 685 mil millones de pesos, que tiene una composición del 5%. Fíjese que la vivienda ha quedado desde hace mucho rato en esa misma posición. La vivienda no ha tenido tanto crecimiento como lo han tenido otras carteras de crédito. El consumo registra un crecimiento en el semestre de 396 mil millones de pesos, es un 4%. Con un indicador de 6.54 creció el indicador en 0.26%. El comercial, que es el que mayor indicador de cartera vencida en este momento tiene, registra un crecimiento de 21 mil millones de pesos para un crecimiento total del 14%, que es la que mejor presenta crecimiento durante el semestre. Sin embargo, fíjese que acá estamos hablando de un indicador de cartera vencida del 10.2%, creció ya 1% respecto al 31 de diciembre. Y llama la atención acá que arrancamos a partir del 1 de julio, ya la finalización de los alivios de cartera que todavía tenían algunas entidades por cuenta de la ampliación que hizo la superintendencia. Aquí ya tendremos que mirar cómo van a quedar estas carteras luego de estos alivios. Muchas de estos alivios que terminan siendo modificaciones o reestructuraciones, ya al final del año pues sabremos si estas deudores que fueron objeto de modificaciones serán objeto de una recalificación por cuenta de la evaluación de cartera, porque lo que se vio ahorita con la evaluación de cartera con corte al 30 de mayo es que efectivamente mucha gente que venía pagando muy bien ya comenzaron a presentar un deterioro y esto nos va a afectar significativamente lo que va a ser esta segundo semestre. Importante, la vivienda. La vivienda, fíjese que en el primer semestre creció en 3 mil millones de pesos. Eso representa el 11%, pero aquí tenemos que pensar también en que cuando tenemos mucha liquidez, ya podemos pensar en unos créditos de vivienda, cómo vamos a estructurar estos créditos de vivienda de una manera que podamos incentivar en nuestros asociados esta figura, este portafolio de servicios. Si bien seguimos siendo consumo, como lo hablábamos, seguimos siendo consumo, pero fíjese que ya hemos comenzado a cambiar un poco estos portafolios de servicios y hemos entendido que tenemos que buscar la diversificación de nuestros portafolios a través del crédito comercial y microcrédito, porque esto va realmente a mejorar el tejido empresarial en Colombia. Cosa importante, que si bien la ley 2069 nos permitió la ampliación de la base social y aún no ha sido reglamentada, pero pues la ley ya nos permite incluir dentro de nuestros asociados a las pequeñas pymes y medianas empresas. Esto nos da un radio de acción muchísimo más alto de lo que teníamos hasta diciembre del año pasado, donde solamente podíamos traer personas jurídicas donde predominara el trabajo familiar. Aquí ya la norma nos permite traer muchísimos más asociados del sector real a las cooperativas de ahorro y crédito, pero pues tenemos que afianzarnos en cómo van a ser esos procesos de originación, cómo vamos a tecnificar esos procesos de originación para lograr hacer ese dinamismo que necesitamos en cuanto a la colocación en nuevos nichos de mercado. Recuerden muy bien que con el tema de la evaluación de cartera, este año muy seguramente en sus entidades pudieron observar cómo estaban nuestros asociados, cómo estaban ellos en los establecimientos de crédito endeudados, cómo era su comportamiento, y con estas evaluaciones de cartera creo que se puede generar muchísimo valor agregado en temas de políticas estratégicas para el crecimiento de la cartera, porque seguimos observando, y eso es un tema que hay que reconocer, seguimos observando que muchos de nuestros asociados pagan muy bien en el sector cooperativo, no tan bien en el sector financiero. Entonces tenemos que pensar cómo traer ese asociado a que
impacte más su crédito en el sector cooperativo que en el sector financiero. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es ese puntico que nos hace falta para que esos asociados que son AAA en el sector financiero y que son ahorradores nuestros vuelvan otra vez al sector cooperativo a tener créditos? Tasas, eso a veces no es tan importante como otras cosas. Tenemos que pensar y hacer análisis de toda esta estrategia comercial. Fíjense que muchos de ustedes están en este momento en evaluación de sus planes estratégicos porque nuestros planes estratégicos para el año 2020 cambiaron totalmente. Tuvo que ver si se tuvieron que reformar, actualizar, modificar, qué sé yo. Y parte de esto es analizar en profundidad las necesidades de nuestro mercado atendido y si tenemos la posibilidad de aperturar en otros nichos de mercado que no habíamos pensado en este momento atender, cómo vamos a trabajar esos nuevos nichos de mercado. En temas de comportamiento de cartera, hay un tema que es importante y que si bien la superintendencia el año pasado permitió utilizar los excesos de las provisiones de la cartera general, fíjese que esto lo que ha hecho es bajar las coberturas de la cartera vencida. Fíjense que ya llegamos al 93%, que ya habíamos logrado para el año 2019 llegar a los estándares requeridos que eran por encima del 100% en la cobertura de la cartera de crédito. Ya, fíjese que ya a 30 de junio volvemos otra vez a caer, venimos cayendo sobre la cobertura de cartera con una preocupación. La preocupación es que nosotros arrancamos modelos de pérdida esperada sin una adecuada cobertura de cartera. Esto va a tener unos impactos significativos en los resultados económicos de muchas entidades. La superintendencia ha venido haciendo como un estudio con cooperativas particulares de cómo están estos impactos de los modelos de pérdida esperada, porque pues para ella las cooperativas de ahorro y crédito tenían que haber comenzado a hacer estas simulaciones durante todo este año para que el otro año ya tuvieran mucha claridad sobre cómo iban a ser los resultados y los impactos en los estados de resultados sobre estas nuevas disposiciones en materia de deterioros de cartera de crédito. Pues la pregunta es, ¿lo estamos haciendo o qué nos falta para comenzar a hacer estas simulaciones y mirar cómo va a ser ese impacto dentro de los estados de resultados del siguiente año, preparándonos un poco este año en guardar provisiones para poder que no tengamos esos impactos significativos, porque entendimos de la superintendencia que habían cooperativas con unos impactos supremamente significativos en el tema de la cartera de crédito. Fíjese que el indicador de cartera consolidada cerró en 7,16, en mayo estaba en el 6,69 y nos preguntamos, ¿esto fue netamente por evaluación de cartera de crédito o realmente tenemos una cartera que se ha venido incrementando? Lo otro importante a resaltar es que la cartera vencida ha tenido unos crecimientos significativos. La cartera vencida cerró en diciembre en 904.000 millones de pesos y mírese que ya ahorita al 31 de junio tenemos una cartera de 987.000 millones de pesos en cartera vencida. Eso corresponde a un 9% neto de crecimiento anual. Eso es significativo porque si ustedes miran la cartera calificada en A, solamente registró un crecimiento del 3%, que corresponde a 430.000 millones de pesos. En términos de comportamiento por líneas de créditos, hablamos de que el crédito comercial y el microcrédito son los que vienen registrando el mayor incremento en las calidades de cartera, pero pues fíjense que el microcrédito durante el 2020 y la cartera comercial en el 2020 estuvieron en indicadores por debajo del 10%, sin embargo la cartera comercial ya viene a registrar un 10,20% en el cierre del semestre, el microcrédito en 9,55, el crédito consumo en 6,54 y la cartera de vivienda en 5,41. ¿Qué tenemos que resaltar? La cartera productiva tiene un crecimiento neto de 447.000 millones de pesos. Eso es un 4%. Recuerde que lo que nos genera ingresos a nosotros son estas dos carteras. De ahí para abajo no hay ingresos realmente para la cooperativa. Seguimos con una misma composición de cartera. El 63% de nuestra cartera es sin libranza y el 37% es por libranza. Entonces, nosotros ya esta parte de que teníamos esa mercado atendido a través del descuento por nómina, ya eso pasó a la historia hace muchos años. El 21% de nuestra cartera tiene garantía admisible, el resto de la cartera solo su garantía son los aportes sociales.
Y aún tenemos intereses por cobrar de periodos de gracia de 173.000 millones de pesos con una provisión del 42%. Ahí pues habría que entrar a preguntarse porque, entre comillas, la provisión debería ser el 100% porque así lo había dispuesto la superintendencia. No sé aquí qué diferenciación habrá que no existe un 100% de provisión de cartera, de intereses por cobrar. Ya ahí lo tendrían que analizar cada uno de ustedes porque lo que volvemos nosotros hacemos es la revisión de un balance consolidado. Frente a la cartera según los activos, acuérdense que la superintendencia ahorita con la implementación de los sistemas de riesgo separó las cooperativas en dos grupos. El grupo 1 son las cooperativas superiores a 64.000 millones, 64.5 mil millones de pesos y el grupo 2 son las que para ellos son menores a 64.500 millones de pesos. Frente a la cartera bruta, el grupo 1 tiene el 82%, el 53% de la cartera, el grupo 2 tiene ¿cómo se llama? El resto, perdón, al revés, el 53% del grupo 2, el resto lo tiene el grupo 1. El indicador de cartera vencida, fíjese que el indicador de cartera vencida del grupo 1, que son las más grandes, es de 6,75 en promedio, las pequeñas y medianas el 7,61, pero cuando miramos la cobertura, vemos una diferencia entre una y otra porque las más grandes tienen una cobertura menor a las más pequeñas, que es 107%. Aquí hay un tema importante que resaltar y es que la superintendencia en estas reuniones que hizo hace poco con el FOGACOP, comenzó a hablar de consolidación de entidades. Entonces, creo que las cooperativas pequeñas han entendido muy bien estas directrices y han comenzado a fortalecer sus estados financieros para evitar este tema de que no puedan atender realmente los embates que se vienen frente a la implementación de los sistemas de riesgo. Pero pues tenemos que reconocer que nosotros en el año 2019 eran 181 cooperativas de ahorro y crédito, en este momento son 177 cooperativas y ya para el mes de agosto van a ser 176 porque ya hay otra cooperativa de las que estaban intervenidas por la superintendencia que se logró la incorporación a una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, fíjese que esto lo que nos dice es, tenemos que comenzar a prepararnos ya, no esperemos a que las cosas tengan que ser encima en la marcha, porque pues este tema de los sistemas de riesgo y más del riesgo de crédito que va a tener un impacto significativo en nuestros estados de resultado, es un tema, no es nuevo, es un tema que se viene hablando del sector desde hace mucho rato, se le ha venido diciendo mejoren las coberturas, logren las coberturas, sin embargo, pues lo que se ve es que todavía hay cooperativas que realmente tienen unas coberturas de cartera muy, muy bajitas. El mayor grupo de entidades grandes está en Bogotá, Antioquia y Santander. El grupo de las entidades medianas, entidades medianas está en el Valle del Cauca y en el Huila. Frente a cómo están por regiones, fíjese que la zona atlántica tiene un indicador de cartera vencida del 7,3 y una cobertura de cartera del 59,5. Esta con la Orinoquía son las regiones donde la cobertura de cartera está mucho más baja que el resto del sector. La andina está el indicador en 6,9% con una cobertura de cartera del 87,5%. La región pacífica tiene un indicador de cartera vencida del 8,5% con una cobertura del 137,5%. Esta región ha venido haciendo mejor la función de generar mayores coberturas para prepararse a la implementación de los estados de los sistemas de riesgo. Amazonía tiene un indicador del 5,7 con una cobertura del 82,1 y Orinoquía un indicador de 8,8. Fíjese que aquí la Orinoquía es la que mayor cartera vencida tiene, sin embargo sus coberturas son menores. ¿Qué hay que resaltar acá? 38 de las cooperativas de ahorro y crédito registran indicadores superiores al 10%, 9 de las cuales ya registran un indicador superior a las 2 desviaciones estándar. ¿En cuánto están las 2 desviaciones estándar? En 17,8%. Fíjese que ya estamos hablando de cooperativas que tienen indicadores de cartera vencida por encima del 20%. Diré, pero eso no soy yo, entonces eso no importa, pues de malas el que las tenga. Pero fíjese que nosotros hemos aprendido dentro de los sistemas de administración de riesgos que tenemos que cuidar muchísimo el riesgo reputacional
¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar en alguna de las cooperativas similares a las nuestras para evitar que tengamos un impacto negativo por cuenta de una generalización que puedan hacer mal hecha frente a lo que está pasando en el sector. Frente a las coberturas de cartera, 27 de las cooperativas de ahorro y crédito registran coberturas de carteras por debajo del 50%. De esas, 14 ya registran indicadores por encima del 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que están en el peor de los escenarios porque tienen bajas coberturas con indicadores por encima del 10%. Esto sí es de preocupación y hay que comenzar a trabajar, a mirar cómo estas entidades logran salir adelante porque se han sido muy aporreadas por cuenta de toda la situación de la pandemia. Y resaltemos que son 53 cooperativas de ahorro y crédito que registran una cobertura de cartera de crédito superior al 100% y tenemos que decir que se disminuyó respecto a diciembre del 2020, donde era mucho más el grupo de cooperativas que tenían indicadores de cobertura de cartera por encima. Ya comienzan a sentirse las presiones sobre el comportamiento de la cartera versus la utilización de las provisiones del año pasado. Bueno. Frente a los depósitos, estos sí tienen un comportamiento mucho mejor. Cerramos con unos CDAT de 6,2 billones de pesos, registraron un crecimiento de 451 mil millones de pesos, eso es el 7,8% y es el 60% del total de los ahorros. El ahorro a la vista cerró en 3,1 billones de pesos con un crecimiento neto de 262 mil millones de pesos, eso corresponde al 9,1%. El ahorro permanente cerró en 672 mil millones de pesos, registra un crecimiento de 17 mil millones de pesos, que corresponde al 2,6%. Y el contractual cierra con 358 mil millones de pesos, registra un crecimiento de 54 mil millones de pesos, que corresponde al 17,8%, que eso es normal por el dinamismo que tiene esta cuenta. Esta cuenta en diciembre, enero tiene una caída significativa, pero otra vez vuelve a recuperarse a partir del primer trimestre del año. ¿Qué tenemos que hablar de los depósitos? El ahorro a corto plazo tiene una participación del 88,5% del total de los depósitos y el ahorro a largo plazo del 11,5%. Aquí me detengo un poco porque lo que yo les había comentado al principio, venimos haciendo un crecimiento del ahorro a corto plazo en diciembre del 2019, que es época antes de pandemia, el ahorro estaba más o menos en el 87,1 o algo así. Y fíjese cómo hemos comenzado a crecer el ahorro a corto plazo y el a largo plazo viene perdiendo posición acá. ¿Qué pasa acá? Fíjese que con el tema de todo el tema de la pandemia, nosotros con los periodos de gracia, lo que nos está llevando con las modificaciones que estamos haciendo a los créditos es la ampliación de los plazos de los créditos. Entonces, los plazos ponderados de los créditos, que antes estaban en 60 meses, ahorita ya vamos a hablar de plazos ponderados superiores a los 70, 72 meses. Entonces, cuando estamos hablando de esos plazos ponderados que se han venido incrementando en la cartera de crédito y estamos mirando que al contrario en los depósitos se están acortando los plazos de ahorro, esto hay que comenzarlo a revisar. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos liquidez, no hay problema, tenemos exceso de liquidez, no hay problema, pero cuando esto comience a normalizarse, muchos de las cooperativas de ahorro y crédito van a ver apretados un poco sus posiciones de liquidez si no comienzan a reestructurar adecuadamente los portafolios de servicios. Tenemos que comenzar a mirar con qué financiamos la cartera a largo plazo, con qué financiamos la cartera a corto plazo y en este momento estamos financiando casi la mayoría de la cartera con depósitos a corto plazo y eso no tendría una buena dinámica a futuro y hay que comenzar a trabajar desde ya. Lo otro importante es que pese a que la alta liquidez que se presenta, los depósitos a corto plazo han venido registrando crecimientos y fíjese que en el último año ha tenido un crecimiento del 2%, eso es significativo. Lo otro que hay que resaltar es que solo el 9% del total de los depósitos tienen vencimientos superiores a 18 meses, o sea que aunque pasen un poco del año, que son los que son a corto plazo, tampoco es que podamos decir que hay depósitos a mayor de 18 meses, es muy poquito, eso no representa absolutamente nada del portafolio de los servicios, situación que debe ser un poco analizada por cada una de ustedes en sus estructuras de estados financieros. Obligaciones financieras, eso sí, como lo veníamos señalando desde el principio, ha tenido una caída
por cuenta de los prepagos que han hecho las entidades. ¿Dónde más se han hecho prepagos? Se han hecho prepagos más en los organismos internacionales, que sí se hizo un prepago altísimo, y en los créditos de Bancoldes, que presentan una caída del 37% respecto a diciembre del 2020. ¿Por qué han caído estas dos entidades? No, muy seguramente por tasa, o no sé. Realmente los que más han tenido permanencia son los créditos con el establecimiento de crédito y los créditos con Finagro. Findeter, pues desde hace mucho tiempo ha venido presentando una baja, porque sabemos que desde hace un tiempo para acá, pues Findeter suspendió los créditos para las cooperativas de ahorro y crédito por las exigencias que se están pidiendo, y entonces ya aquí, pues esto realmente son carteras que se han venido cancelando sin renovaciones de cupos de crédito. Frente al patrimonio, entonces, cerramos con unos aportes sociales de 3.7 billones de pesos, que corresponde al 62% del total del patrimonio, unas reservas patrimoniales de 1.6 billones de pesos, algo por resaltar muy importante, que corresponden al 26% del total del patrimonio, y unos fondos patrimoniales de 182 mil millones de pesos, que corresponden al 3% del total del patrimonio. Los aportes crecieron 102 mil millones de pesos en el primer semestre, eso corresponde al 3%. El mismo comportamiento se viene presentando en las reservas patrimoniales, que crecieron en 46 mil millones de pesos, y los estados de resultados tuvieron un crecimiento de junio 20 a junio 21 de 21 mil millones de pesos, que eso lo que representa es un 0.3%. ¿Qué tenemos que resaltar? Las reservas han venido presentando un dinamismo. Creo que el sector ha sido muy consciente que tenemos que proteger nuestra solvencia como mecanismo de defensa, porque sin solvencia estamos gravísimos. El sector ha demostrado que hemos venido creciendo en el tema de las reservas patrimoniales. ¿Qué tenemos que resaltar acá? El capital institucional. Nuestro capital institucional ya corresponde al 33% del total del patrimonio y el 12,2% del total del activo de la cooperativa. El capital institucional cierra con 2.2 billones de pesos, representando el 33% del patrimonio, con un crecimiento neto del 3%, que corresponde a 56 mil millones de pesos. ¿Qué es ese capital institucional? Son todas las reservas y fondos patrimoniales y los aportes amortizados que corresponden a capital propio de la cooperativa. Estos aportes amortizados cerraron en 255 mil millones de pesos, ya representando el 7% del capital social. Ellos han venido creciendo. A diciembre del 2020 estaban en el 6.90 y algo, ya han comenzado a crecer. El capital mínimo irreductible cierra en 1.95 billones de pesos. Esos son 86 mil millones de pesos más que en diciembre del 2020. Eso registra un crecimiento del 4,6%. Nuestros asociados, fíjese que nuestros asociados tuvieron una disminución en época de pandemia, que donde se recibió el mayor impacto fue en octubre, noviembre del año pasado, pero volvimos a coger otra vez el dinamismo de crecimiento de la base social, y ahí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿y nuestros asociados han crecido? ¿Y por qué no está creciendo nuestra cartera? Sí, venimos con 30.578 nuevos asociados netos. Entonces, mientras que fíjese que si analizamos junio del año pasado respecto a diciembre del 2019, realmente solamente se habían crecido en 1.950 asociados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros volvimos otra vez a tomar las riendas sobre la gestión comercial en el crecimiento de la base social. Lo que tenemos que comenzar es a mirar cómo compensamos para que estos nuevos asociados y los que tenemos en nuestra base social, estos que son, entre comillas, inactivos, comiencen a establecerse unas directrices comerciales que permitan volverlos a activar a través de operaciones de crédito. Hasta ahí entonces el desempeño financiero de las cooperativas de ahorro y crédito. Vamos a mirar un poco de indicadores. Para mí, importantísimo el tema del comportamiento de las tasas. Aquí yo les traigo las tasas de activas y pasivas. Esto realmente sale de los estados financieros. Esto es un promedio ponderado. Ya hablar de las tasas reales, pues la superintendencia ya comenzó a publicar tasas. No ha actualizado la publicación, pero ya comenzó a publicar las tasas de colocación y de captación, de colocación de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cómo están las tasas activas en este momento ponderadas? Están en el 15,50%. Estábamos en diciembre en el 15,86%. Sí se ha presentado una contracción en temas de tasas de
de colocación en 0.84, pero fíjese que en las tasas de captación solamente se ha contraído en 0.5, o sea, ha sido menor el impacto del ajuste de tasas en los depósitos que en la cartera de crédito. Eso lo que nos está haciendo es estrechar mucho más el margen de intermediación financiera. El promedio de la tasa de ahorro es de 3,79. Un poco para dejarles acá como datos adicionales, si miramos la tasa de interés bancario de consumo, que está en 17,21 en junio, tuvo una disminución de 1,6 respecto a diciembre, y el DTF tuvo una caída de 2,57 respecto a diciembre, pero fíjese que esos comportamientos ni siquiera se acercan un poco a lo que viene presentando el sector cooperativo de ahorro y crédito. Frente a las indicadores de perlas, que son los indicadores que la Federación siempre ha hecho un seguimiento, encontramos que la participación de la cartera neta sobre el activo total viene dentro de los umbrales que han sido recomendados, 74,2. Si bien vamos comenzando a tener una disminución paulatina de la participación, pero aún estamos dentro de los estándares que nos recomienda WOCU. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos todavía ingresos suficientes para no comenzar a sacrificar los márgenes de intermediación. Inversiones líquidas sobre activo total, el umbral es el 16%, menor al 16%, aún estamos dentro de ese umbral permitido. Inversiones sobre el activo total está menor al 2%, estamos en el 6,3%, ahí sí estamos por encima. El depósito sobre activo total, fíjense que aquí nosotros no alcanzamos todavía el umbral adecuado por parte de la WOCU, que es de 70-80, y con todo eso que hemos crecido, todo lo que hemos crecido en depósitos. El crédito externo sobre activo total es menor al 5% del umbral, nosotros lo tenemos en este momento en el 3%. Las aportaciones sobre el total de activos es menor al 20%, nosotros lo tenemos en el 21,2%, un poquito por encima de lo que nos recomiendan estos estándares. El capital institucional sobre activo total debe ser superior al 10%, el sector lo registra en el 11%. Esto es un marco de referencia, ya ustedes cada uno mirarán en qué están ustedes frente a estos estándares recomendados por la WOCU. Y el disponible sobre depósitos, que la recomendación es que esté entre el 15 y el 20%, nosotros lo tenemos en el 23%, muy por encima, ocasionado básicamente por el tema de la liquidez que tenemos. Y en el tema de los indicadores de la superintendencia, fíjese que ya con la implementación de la nueva circular básica contable y financiera, la superintendencia cambió los indicadores financieros que traemos desde hace muchos años, que eran 5 grupos de indicadores, la superintendencia los cambió. Estos 3 primeros son los indicadores de riesgo, que son los de riesgo de crédito, de riesgo de liquidez y de riesgo operativo. Estos indicadores nosotros como federación no los podemos calcular porque esto requiere de una información mucho más detallada por parte del sector y realmente no se extraen de los estados financieros. Ya cada una de las cooperativas tendrán que verificar el cumplimiento de esto. No sabemos los umbrales de la superintendencia, intuimos en algunos que deben ser más o menos el promedio que presenta el sector. Y estableció un indicador CAMEL para la evaluación de las entidades, que son un indicador de grupos de capital, activo, administración, rentabilidad y liquidez. Frente a este grupo de CAMEL, entonces, ¿cómo está el sector? En quebranto patrimonial, el sector está en 1.61. Acuérdese que el umbral legal es 100, pero llama la atención aquí que ya tenemos 3 cooperativas que están por debajo del 100, ninguna por debajo del 50%, que es donde entra ya la aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en temas de planes de recuperación. Aún todavía no hay ninguna cooperativa por debajo del 50%, pero volvemos a lo mismo, tenemos que estar mirando cómo está el sector para garantizar un poco ese respaldo que tenemos que hacer y que no tengamos un impacto reputacional en nuestras regiones. La relación de solvencia, seguimos con relación de solvencia alta, está en el 23,8%, venimos un poco cayendo, pero pues tampoco es tan significativo. El capital mínimo reductible sobre capital social está en el 53%, ha permanecido, no ha tenido mucha desviación, y el capital institucional sobre el activo está en el 11%, por encima de la recomendación, pero fíjense, si miramos el histórico que se ha venido presentando desde el año 2019, tenemos una caída casi de 1 punto porcentual.
Frente al segundo grupo de indicadores de Camel del que estableció la Super, que es el de activo, el indicador de cartera vencida está en el 6.95, acá es realmente 7.16. Lo que pasa es que cuando la Super lo calcula con intereses y todo esto, nosotros quitamos todo eso y por eso es que el indicador nos da un poquito más, 7.16. Indicador de cartera con castigos nos da el 11%, fíjese que va incrementándose también porque el año pasado se hizo unos castigos de cartera por parte de las entidades. El indicador de cobertura está en el 96%, 96.5%, comenzó a caer ya, y el activo productivo está en el 81%, está presentando como el mismo comportamiento que ha venido presentando durante el último año. Frente al tercer grupo, que es administración del Camel, el margen financiero está en el 75%, el margen operacional está en el 1.3%, y aquí hay que llamar también la atención, más o menos son 81 cooperativas de ahorro y crédito que tienen el margen operacional negativo. De esas 81 cooperativas hay unos márgenes operacionales por debajo del 50%, quiere decir que ya están tocando pérdidas operativas significativas y habría que mirar qué impactos tienen el otro mes después de esta julio y agosto, a ver cómo se comportan para poder predecir más o menos cómo irán a cerrar el 31 de diciembre. Y estructura del balance está en el 61,9%, vienen muy parecidos durante todo el año. Frente a la rentabilidad que es del Camel, el ROE está en el 2,91%, viene cayendo un poco, pero está por encima de lo que es el IPC, entonces, entre comillas, está dentro de los umbrales aceptables. El margen neto está en el 19%, cayendo solo un punto porcentual. Y el ROI, que es un nuevo indicador para la superintendencia, que es la rentabilidad del capital social, está negativo. O sea que estamos generándole estamos perdiendo, estamos teniendo una relación negativa del capital social respecto a la rentabilidad que tiene. Frente al indicador de riesgo de liquidez, este tampoco lo podemos calcular porque requiere de una información mucho más detallada que la superintendencia no publica, pero nosotros hacemos un análisis cuando miramos la liquidez del sector y comparamos los activos líquidos netos con los disponibles, que es lo que habíamos mirado, que está en más o menos en el 27%, si mi memoria no me falla. Hasta acá entonces le traíamos nosotros el tema de cómo nos fue en el sector. Cosas para recomendarles por parte de la federación. Si bien se ha logrado mantener un crecimiento en la base social, el segundo semestre se debe enfocar en los establecimientos de estrategias que permitan dinamizar la colocación, ya que la cartera, si bien muestra mejores comportamientos respecto al 2020, aún se tiene un crecimiento mucho menor que el presentado en el sector financiero y no guarda el mismo dinamismo que el crecimiento de los ahorros. Se debe revisar la estructura de la actividad financiera, ya que se continúa con un mayor dinamismo en la captación que en la colocación, sin ajustes en la estructura de plazos y tasas, que eso es supremamente importante que lo revisemos. Las políticas de protección del activo se deben revisar nuevamente porque la cobertura ya va por niveles inferiores al 100%, y recordemos que tenemos nuevamente evaluación de cartera en diciembre, que tenemos que comenzar a provisionar los microcréditos de una forma diferente y que a partir del 1 de enero tenemos ya modelo de pérdida esperada prorrateada, entonces comienza, como dice el viacrucis de las provisiones en el estado de resultados, y hay que comenzar a proyectarnos ya para no tener esos impactos negativos. Y por último, y no menos importante, es que revisemos la estructura de gastos, ya que el dinamismo de los ingresos no guarda relación con los crecimientos de los gastos generales. Realmente aquí sí hay que echarle una manito a esto y revisar qué es lo que está pasando. Hasta aquí mi presentación, Cata. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. Ya quedamos entonces atentos a las preguntas. Doctora Beatriz, de nuevo, pues agradecemos su presencia en esta mañana. Gracias por profundizar en estos importantes temas y por compartir estas cifras que son de gran interés para todos los asistentes, que a esta hora suman 200 personas. Como wow, no me había dado cuenta. Ya hemos superado las 200 personas, entonces vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas. Además que es el único que se presenta, ¿no? Tengo en este momento en el chat la siguiente pregunta. ¿Se puede tomar como capital propio que tienen las cooperativas, que puede ser los CDATs
y las cuentas de ahorros de los asociados? No, eso no es capital propio. El capital propio son el aporte amortizado, la reserva de protección de aportes, el fondo de amortización de aportes y las otras reservas y fondos patrimoniales de carácter permanente, porque recuerde que la revalorización no es una cuenta del patrimonio permanente, porque con eso lo que se hace es darle un reconocimiento del poder adquisitivo de los aportes a los asociados por cuenta de la asamblea. Entonces, ese realmente yo no lo tengo en cuenta para el tema del capital institucional o el capital propio. Perfecto. El señor Iván Gustavo Estrada tiene su mano levantada. Lo invito a dirigir su pregunta. Señor Iván. Señor Iván, ¿qué le pasó? Bueno, invito a las personas que tienen inquietudes a que las dirijan por medio del chat o a que levanten su mano. En este momento no tengo más preguntas en el chat. Y tengo al señor Víctor Hugo Camacho que ha levantado su mano. Doctor Víctor Hugo, bienvenido. Gracias, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ay, qué susto usted. Doctora Beatriz, muchas gracias. Como siempre, usted muy pedagógica, muy ilustrativa y valiosa la exposición. Pues muchas inquietudes, sin embargo, pues se me ocurre un poco en torno a lo que nosotros como FECOLFIN podemos también dar un horizonte y digamos ser esa sombrilla, ese refugio para todas nuestras instituciones en estos momentos tan convulsionados. A mí se me ocurre un poco en el horizonte más macro, cuando nosotros vemos esos agregados, esas cifras agregadas que usted nos presenta, los 13 y pico, casi 14 billones de cartera, igual los de los ahorros, etcétera. ¿Cuánto es eso del ahorro y de la cartera de la nación, del país, de todo lo que se mueve en Colombia? Nosotros estamos más o menos, si las cuentas, usted me ayuda, por favor. Yo ya le digo exactamente. Entre el 2,5 y el 3. Yo creo que la cifra casi que no es el fondo de la pregunta o de la reflexión que quiero proponer. Digamos que estamos entre el 2,5 y el 3%, es decir, nosotros somos 180 entidades con el 2,5% de la masa de la operación. Sí. Entonces, pues en este Pareto que se forma, pues puede haber muchas lecturas, o sea, somos muchas entidades para tan poquito, y desde una lectura de lo que estamos viviendo, de la inspección, vigilancia y control sobre regulados, digámoslo así, pareciese que fuésemos un dolor de cabeza para el gobierno nacional y para las entidades de inspección, vigilancia y control, pues 180 con el 2%, mientras 25 bancos tienen el 97% restante. Entonces, pues eso es. Y si nos vamos más a las cifras que usted nos acaba de presentar, de ese 2,5, pues 50 entidades tienen el 50%. Entonces, me llama la atención y quiero más que una pregunta y más que es como una reflexión, es como una, si nosotros, ¿no será que nos hace falta gremialmente también, independientemente y con esa fortaleza tan grande de ser 180, para tener ese mordisco tan pequeñito de la torta, tener un compromiso estratégico sectorial, de tener una línea de base, que la federación tire línea de base? Estamos ahorita en replanteamiento estratégico y como usted lo indicó, no solo todas las entidades, sino la federación también, y decir, oiga, retémonos, que ese 2,5% sea el 5 en el 2024, o sea, el 10 en el 2030, o sea, porque cada vez vemos que como que somos menos en la porción de la torta y fuera de eso bien divididos. Entonces, mi reflexión va como en ese sentido y yo creo que tenemos un activo impresionantemente valioso que es FECOLFIN para tirar línea estratégica en ese sentido. Me gustaría su opinión sobre, más que una pregunta, una respuesta, es una reflexión. ¿Realmente nos falta una línea estratégica y pegarnos de ella y tener ese propósito y esa bandera común y trabajar fuertemente en ella? Gracias. Yo sabía que esto no iba a ser fácil. Doctora.
Pero Doctora. fíjese que sí, señor, don Iván. Es que cuando iba a hablar me sacó de la plataforma y volví me entré para que me... Esa plataforma de Fecolfin terrible, oiga. Señor Señor. Iván, si gusta, respondemos la inquietud del doctor Víctor Hugo primero y enseguida le doy la palabra para que pueda dirigir su pregunta. ¿Listo? Bueno, doctora, sí, volví, Sí. me sacó, pero bueno, bien, ingresé. Vea, la pregunta que hablaba del capital del propio, pues esa también la hice yo por el chat, ¿cierto? La hice por el chat. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Muy bien la exposición. Qué informes tan bien documentados. Va a servir. Mi nombre es Iván Gustavo Estrada Cabrera. Yo soy miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Sesca de Manizales Caldas. ¿Cierto? De todas maneras, muy atento en toda la capacitación que nos acaba de presentar, ¿cierto? Pero mi pregunta es un poquito larguita y la voy a leer en el sentido que va dirigido a lo que hoy en día tenemos, ¿cierto? Es importante tener en cuenta la fecha del análisis proyectado de las finanzas para el año 2022. O sea, ¿en qué fecha se hizo ese análisis para el año 2022? Ya que por pandemia trajo una serie de cambios y retos, como lo decía el doctor y como lo hemos dicho nosotros en todas estas situaciones. Es por eso que el gobierno nacional ha realizado las vacunaciones, pero a la vez es muy poco el porcentaje de cobertura. Es que no llevamos ni el rebaño como tal, ¿cierto? Y con el posible brote de la variante Delta en nuestro país, pues cambia todas las expectativas analizadas anteriormente, ¿cierto? Hay posibilidad de confinamiento como lo están haciendo los países europeos, ¿cierto? Y también están obligando a proyectar la tercera dosis como lo está haciendo hoy en día Estados Unidos. Todo esto nos va a repercutir en nuestra aceleración económica a la cual se ha proyectado y la ha proyectado el Banco Colombia, como lo decía usted, bueno, y las otras empresas que usted nos Colombia. Pues Colombia, es correcto, ¿cierto? Una cosa es la situación financiera que se proyecte y otra es la situación epidemiológica que han planteado los profesionales de ese tema, ¿cierto? Obviamente lo expreso también porque yo hago parte, trabajo en salud pública hace 33 años, entonces conocemos de la situación, ¿cierto? Conocemos que es una epidemia, que es un brote y todo eso, ¿cierto? Y más con esta situación del COVID que para nosotros es nuevo, para todas las personas a nivel internacional, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿qué nos puede usted comentar sobre esa inquietud que estoy planteando? Porque si usted nos puede decir, estamos abriendo y todas esas situaciones, ¿cierto? Pero con la situación de que estamos esperando con esa variante Delta y muchas variantes que se pueden presentar, pues eso nos puede traer un confinamiento y nos puede repercutir en la situación económica y en las condiciones que han planteado de ese porcentaje, pues no nos va a dar. Entonces, ¿qué nos puede enfrentar a esta inquietud? Y obviamente nosotros como responsables con nuestros asociados no los podemos exponer a muchas cosas en ese sentido, ¿cierto, doctora? Entonces me gustaría conocer desde ese punto de vista, desde esa situación, con la variante Delta. Muchas gracias, mi amado. Bueno, no, señor. Voy a responderle primero a él y después a Víctor. Sí, porque es que tengo también problemitas de memoria y se me olvida. Fíjese que el tema de qué podemos hacer, y es un tema que hemos venido cuestionando, y no solamente lo venimos cuestionando desde ahorita, desde la pandemia. Los congresos de la federación han sido enfocados básicamente al crecimiento digital, a la innovación, porque es que nosotros estamos un poco atrasados en esa parte y cuando nosotros tenemos que hacer ir al asociado a que nos firme el pagaré, que tenemos que hacer una cantidad de cosas, la gente le da mamera. Y fíjese que hay un tema y es que el sector, los jóvenes, que es una buena porción de lo que no tenemos captado en el sector, porque pues nos falta mucha información para poder tener datos estadísticos, tristemente no tenemos esa información. Pero me parece que ahí es donde tenemos que comenzar a mirar qué son los portafolios que necesitamos establecer para esta nueva generación y que viene
cargada de todo el tema tecnológico. O sea, a un muchacho no lo haga llenar un formulario, a un muchacho no lo haga hacer nada que no esté en el celular. Y para nosotros ha sido un poco complejo el tema de la tecnología. Hasta hace poco ya comenzamos a mirar que ya hay botones PCE, que se puede hacer una solicitud de crédito de forma virtual, pero todavía no todas tienen esa tecnología de poder firmar un pagaré desmaterializado, que no tengan que ir a la cooperativa, nada, que no hagan toda esa cantidad de que me pidan este papel, que me pidan el otro, porque aún somos un poco temerosas de otorgar créditos sin todo ese lleno de requisitos, mientras que usted va a un banco y le sueltan 60 millones de pesos solo con la firma de un pagaré, pero usted detrás de eso hay una molida de data supremamente importante. Y viene otro reto importante que me parece que nosotros no hemos abordado de una manera consciente, y es la longitud de las bases de datos con las que vamos a comenzar a riesgo crediticio. Fíjense que cuando usted le pregunta a una cooperativa qué score tenía el asociado cuando lo desembolsaron el crédito, eso está en los papeles que están archivados, señores. Esa información, si no la tenemos, no podemos entrar a comenzar a hacer lo que realmente es un score de crédito adecuado. Entonces, tenemos una cantidad de tareas que tenemos que comenzar a trabajar para tener unas informaciones suficientes que nos permitan ser ágiles en el desembolso de créditos. Tenemos que buscar alternativas de estrategias que no tengamos que hacer ir al asociado a nada, y buscar cómo atender esos mercados que no están atendidos, porque todos estamos trabajando en el mismo mercado. Estamos trabajando con los profesores, estamos trabajando con los empleados oficiales, estamos trabajando con ese mismo mercado todos. Y pues cuando un banco va y le ofrece a una persona de estas una tasa por debajo del 1% y nosotros le estamos ofreciendo 1.1 y le tenemos que decir que nos tiene que pagar aportes sociales, entonces ya la gente comienza a decir, miércoles, que ustedes ponen mucho pereque, que no sé qué. Entonces tenemos que comenzar a estructurar esos portafolios de servicios sin sacrificar riesgo, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos que otorgar créditos de buena manera, pero ser más ágiles, porque a veces la gente no busca sino agilidad en vez de tasa. Eso es lo primero. Lo segundo, estructuras tecnológicas adecuadas, que aún nos falta todavía mucho. Tenemos muchas falencias todavía en eso. Sé que hay muchas cooperativas que han avanzado, pero volvemos a lo mismo. Es que tenemos que comenzar a arrastrar un poco hacia el estándar adecuado a aquellas que vienen colgadas. ¿Y cómo hacerlo? Pues ya tocará, como dice Víctor, eso es un tema de preocupación de las federaciones. Miremos a ver cómo logramos compactarnos, porque lo que viene no va a ser fácil. Frente al tema que Víctor Hugo planteaba, me parece súper importante esa apreciación, porque esto, como dice, nosotros somos lo más importante dentro del sector financiero cooperativo, dentro del sector de la economía solidaria, porque las 177, y recuerde que ya no somos 180, sino 177, estas 177 cooperativas de ahorro y crédito representan el 60% del total de los activos y la cartera del sector que le reporta la superintendencia, pero consuelo de tontos, digo yo, porque para el sector financiero nosotros representamos no el 2,5, el 3,4%. Y fíjese que ahí es una cosa que tenemos que sacar un poquito de pecho, porque hace 2 años éramos el 2,8, hemos venido comenzando a crecer, pero no lo suficiente para que seamos tan importantes y nos dirijan hacia allá. Pero fíjese que este proceso viene como un proceso que también teníamos en los bancos. Hace unos 15 años, 20 años, no eran 25 bancos, eran más bancos. Lo que está pasando ahorita con las compañías de financiamiento, que son, no sé, como 18, 19, y se están achicando. ¿Por qué? Porque la superintendencia viene haciendo consolidación. Lo que uno pretende acá es buscar cómo lograr que las cooperativas de ahorro y crédito, con todo este embate que tienen, lograr compactarnos, porque lo que viene muchas se van a tener que pensar que van a tener que hacer, ¿sí? Porque no van a aguantar todo este tema. Fíjese que ahorita el solo hecho de que tenemos 2 comités nuevos, comité de riesgos y el comité de auditoría, nos obliga a buscar con quién más hacemos equipo, porque tenemos unas reducidas nóminas dentro de las entidades, y garantizar la famosa segregación adecuada de funciones también ha sido un reto para muchas cooperativas por su limitante en temas de estructura organizacional. Entonces, creo que desde la federación, no sé, eso tocaría hablarlo, porque yo no puedo tomar la vocería, sería absurdo. El doctor Valderrama habría que revisarlo, pero dentro de lo que hemos analizado, y fíjese que la superintendencia tiene el documento COMPES para el sector de economía solidaria publicado para comentarios. A mí me parece que ahí es donde tenemos que afianzar todas estas preocupaciones que nosotros manifestamos de lo que somos como sector, porque aunque somos el 3,8% de la industria,
Creo que tenemos 3.6 millones de asociados, eso pesa, eso sí tiene un peso significativo y tenemos que pensar cómo volvernos visibles porque somos un poco invisibles. Y con el documento COMPES creo que ahí se da unas disyuntivas súper importantes para el sector cooperativo de ahorro y crédito. Me parece que es importante que lo revisemos y que aportemos las cosas. Desde la federación ya se hicieron unas aportaciones, pero sin embargo hay que comenzar a afianzar como esos lazos de ayuda mutua, como se llama, como uno de los principios de la economía solidaria, que es esa integración entre cooperativas y todo este compartir conocimientos y todo, porque volvemos a lo mismo, hay unas cooperativas muy frágiles en este momento que pueden tener un impacto reputacional en las demás y eso es lo que no queremos, tenemos que protegernos entre todos. Creo que el sector ha hecho muy bien la tarea, fíjese que la cooperativa de Copesagua de La Guajira, que fue intervenida por la superintendencia, fíjese que una cooperativa de ahorro y crédito como fue Cotracerrejón la incorporó y eso no pasó a mayores, lo mismo que con la cooperativa Colac que la incorporó Butrahuilca, entonces eso no pasó a mayores, ahí no hubo pérdida, no hubo absolutamente nada y eso ha sido lo que nos ha permitido no generar tanta bulla con estas intervenciones que se han hecho en los últimos años, pero igual tenemos que comenzar a mirar estas cooperativas frágiles que están en este momento a ver cómo logramos compactar al sector para que no tenga un riesgo reputacional en caso de una pérdida de ahorros en alguna de estas cooperativas. Sé que la superintendencia las tiene muy vigiladas, pero pues igual no nos sobra a nosotros como cooperativas de ahorro y crédito vigilar que a ninguno de nosotros nos pase algo que pueda dañar la reputación del sector. No sé si pude contestarle las preguntas, perdóneme, pero mi memoria es de corto plazo ya. Doctora. Señor. Qué pena, sí, qué pena que sea tan reiterativo en mi pregunta, ¿cierto? Sí, las tecnologías son primordiales y tenemos que ir a la vanguardia porque, como yo lo dije, es una serie de cambios y retos, ¿cierto? Obviamente, es de evitar la exposición de nuestros asociados para que se contagien, ¿cierto? Pero aquí en la situación de todo este rebrote es lo que va a traer una posible disminución de la reactivación económica. Y eso nos limita a nosotros para la colocación de los recursos económicos en los diferentes segmentación que tenemos de las personas en las personas que están asociadas a las cooperativas. Es el análisis ahí sobre el tema, porque es que el gobierno nacional crea pajaritos en el aire, ¿cierto? Y entonces son situaciones que verdaderamente nos ponen a nosotros a pensar en el sentido de colocar los recursos. Y como usted lo dijo, obviamente se da a entender que no es por colocar, porque para eso se debe manejar unos riesgos para esas situaciones. Entonces, esa es mi pregunta en la situación de todas estas variantes que se pueden presentar en ese sentido, porque son las que van a limitar a la reactivación económica de muchas personas que tienen sus negocios y posiblemente pues trae esos confinamientos. Y entonces el gobierno nacional por reactivar la economía, entonces fomenta todas estas situaciones. Pero ya la parte de la salud, la parte del epidemiólogo, lo que dice es no planteemos esta situación en este momento porque antes nos va a ocasionar problemas. Vea cómo está Europa, vea cómo está Estados Unidos, ¿cierto? Que tenemos que llegar a las tres vacunas. No nos han puesto ni la segunda ni la primera dosis y con estas situaciones. Ese es el análisis que yo les quiero plantear en esta situación y muchas gracias, muy amable, muy bien expuesto la situación. Muchas gracias al doctor Valderrama. Gracias, doctor. No, don Iván. Y fíjese que, vuelvo y reitero, las dos análisis macroeconómicos que se hicieron de Corticolombia y de Banco de Colombia, los traímos a colación fue porque fueron reevaluados en la mitad de junio. Quiere decir que ya tiene un poco de esas complejidades que se están presentando en el sector, porque algunas tenían evaluaciones abril a mayo, donde todavía estábamos en plena época del paro nacional, entonces no estaba tan actualizada como es que están eso. Por eso trajimos esas dos que nos parecieron las más actualizadas. Y ahí cada uno tocará mirarlo y pues desde la federación tenemos que respetar un poco las políticas que se están estableciendo a nivel nacional. Pero creo, Cata, que hay más preguntas por ahí en el chat. Sí, señora, vamos a leer algunas de las preguntas que tengo en el chat.
para darle finalmente la palabra a las dos personas que tienen su mano levantada en este momento. Nos preguntan, ¿qué oportunidades observa en la sanción de la ley de borrón y cuenta nueva en los procesos de originación de las cooperativas? Bueno, es que fíjese que aquí ese borrón y cuenta nueva tiene cosas buenas y cosas malas, porque el borrón y cuenta nueva es que yo ya no tenga una mancha en Datacredit o en Cifin, pero pues si tengo antecedentes de mala paga, aquí ese borrón y cuenta nueva no me va a cambiar mis hábitos de pago. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar son scores de originación bien dateados y que nos permitan determinar de acuerdo con un nicho de mercado o el perfil del nicho de mercado que atendemos, cuáles van a ser los criterios, porque pues cuando arrancamos en términos de cero en borrón y cuenta nueva de Datacredit o Cifin, pues se nos pierde como esa trazabilidad, pero pues tenemos otras formas de evaluar esa probabilidad de incumplimiento de un deudor, bueno y malo, porque pues hay mucha gente que entró en mala calificación por temas ajenos a lo que era realmente su perfil de riesgo, pero pues hay unos que aprovechan ese tema también y tenemos que entrar a diferenciar quién es el que realmente viene con un buen comportamiento de pago, pero a raíz de todas estas cosas que nadie las esperaba, pues cayeron en esa fragilidad de tener un mal comportamiento de pago y quienes descaradamente siempre han sido malapagas y ahorita van a entrar en este proceso también. Ahí hay que tener un poco de cuidado, pero pues tenemos que buscar es hasta dónde podemos arriesgarnos nosotros de acuerdo con las estructuras financieras. Recuerde que eso se ha insistido mucho en el tema del apetito de riesgo. Busquemos en nuestro apetito de riesgo y con eso echémonos al ruedo, pero buscando saber hasta dónde aguantamos nosotros una pérdida en temas de otorgamiento de cartera de crédito. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Dentro de las actividades de multiactividad, ¿cuáles son las más representativas? Ya que el sector de ahorro y crédito cada vez es más competitivo en su inclusión al sector financiero y para no perder la identidad del sector social, las cooperativas especializadas de ahorro y crédito deben tender a la multiactividad. Y por último, ¿cuánto representa en cifras las 5 cooperativas más grandes del país? Bueno, lo primero, la multiactividad. Fíjese que la multiactividad es una excepcionalidad de la norma porque la norma habla de que usted debe ser especializado. Solo hay unos casos particulares que la ley le permite la multiactividad y es para nichos de mercado cerrados, para empresas con vínculos cerrados que les permite tener la multiactividad. Pero ya está demostrado que la multiactividad no es rentable. ¿Dónde está la mayor multiactividad? Está en los centros vacacionales, en toda la parte turística y en la parte comercial. Pero pues en la mayoría de ellas el tema no es representativo dentro de la estructura. Pretender ser ahorita usted, si es una cooperativa de ahorro y crédito y pretender convertirse en multiactividad, creo que la Super no le va a permitir eso porque tiene que tener unas condiciones particulares y lo que se ha demostrado con estas evaluaciones que se han hecho durante muchos años es que las que son cooperativas que están que tienen revuelta multiactividad con ahorro y crédito, son cooperativas que la multiactividad no les da el punto de equilibrio que se requiere y la Super no va a dejar sacrificar el margen de intermediación financiera por permitirle una actividad adicional. Al contrario, lo que se ha mirado en el futuro, lo que se ha mirado en todos estos tiempos es que antes habían 53 cooperativas multiactivas, en este momento creo que hay 18 y de esas 18 creo que 8 ya no hacen multiactividad o algo más así. Y la superintendencia las ha venido un poco presionando a que se especialicen porque cuando usted hace demasiadas actividades tampoco le presta atención a la más rentable que es la sección de ahorro y crédito. ¿Cuántos componen las mayores cooperativas? Pues las 5 mayores cooperativas más o menos están como en el 30% del total del activo, me puedo estar equivocando, pero es más o menos eso. Porque la más grande es como Ultrasan, que tiene 1.4 billones de pesos de activos y le sigue Codema, Coptraís, no me acuerdo, Fincomercio, que son las cooperativas más grandes y eso más o menos está sumando el 30% del total de los activos de las cooperativas. Porque es que también tenemos cooperativas que tienen 8.000 millones de pesos de activos, son cooperativas pequeñitas que pues están ubicadas en municipios o son de vínculos cerrados. Dime, Perfecto, doctora, muchas gracias. Cerramos entonces las preguntas por el chat y para cerrar entonces le voy a dar la palabra al señor Albeiro Quintero y posteriormente al señor Carlos Andrés López, que tiene su mano levantada. Doctor Albeiro, bienvenido. Doctor Albeiro Quintero.
o si quiere el señor Carlos Andrés López, que son las dos personas que tienen la mano levantada en este momento. Ok, buenos días para todos. Ay, Jesús, echemos la Doctora, bendición. ¿por qué, doctora Beatriz? Remitiéndonos a sus buenos conocimientos y aprendizajes por parte de la superintendencia, donde fue funcionaria. Diga. Y creo que es parte de este buen aprendizaje que debemos de recibir todas las personas que estamos haciendo parte del conocimiento y lo que estamos recibiendo. Miren, hay algo, es una inquietud que tenemos con referencia a las provisiones que tienen algunas entidades similar a nosotros, que hemos hecho un trabajo de aprovisionamiento durante varios años, llevamos alrededor de 4 años aumentando nuestras provisiones a los niveles máximos permitidos por las circulares. Partiendo de ello, al momento de nosotros entrar hacer la inmersión dentro de la pérdida esperada, los excesos que queden de ese proceso deben de reintegrarse como otros ingresos, o qué sería la recomendación por parte tuya viendo todo lo que está sucediendo. Muchas gracias. Ay, yo sabía que esto iba a ser duro. Fíjense que el tema de los excesos de provisiones que estamos constituyendo en este momento, lo que nos va a servir es para eso. Yo creo que la superintendencia deberá pronunciarse en su momento y establecer, sé que ahorita hay unos ajustes a la circular, lo que entendí de algunos supervisores, van a hacer ajustes en la circular básica contable y financiera frente a temas de aclaraciones en el tema del riesgo de crédito, van a hacer algunas aclaraciones, pero mi recomendación es que no se generen reintegros de ingresos por cuenta de las provisiones. Yo creo que la superintendencia va a permitir hacer unos cruces entre lo que es el exceso de las provisiones generales a las provisiones individuales por cuenta de pérdida esperada. Eso es lo que yo espero, porque es que darle la vuelta a esa por los estados de resultado, eso le genera a las cooperativas que pagan impuesto de industria y comercio unos impuestos mucho más altos, y adicionalmente pues no está reflejando la realidad, porque eso no son ingresos reales de la operatividad, sino que básicamente fue unas reservas que se guardaron para no impactar los estados de resultado de los siguientes 3 años, porque recuerde que la pérdida esperada van a tener 3 años para constituirla. Entonces eso es lo que estábamos esperando. Esperaría yo, Carlos, creería yo que la Super va a sacar una transitoria también, debería sacar una transitoria que nos permita hacer esos cruces sin que pasen esas cosas por los estados de resultado. Pero yo sigo recomendando, señores, guarden plata en los los deterioros, guarden plata, porque esto de pérdidas esperadas va a tener impactos significativos en algunas más que otras, porque yo ya he visto cooperativas que no les hace nada, pero pues tiene cobertura de provisiones del 300, del 250%, eso absolutamente no le hace absolutamente nada, pero hay unas que sí van a tener unos impactos significativos, y eso es mejor guardar ahorita y no decir que va a tener excedentes para después el otro año tener pérdidas. Eso no tendría sentido. Hablemos de hackeo. Muchas gracias, doctora. Tengo 2 personas que me han solicitado la palabra, la doctora Gloria Almeida. O acción para... Si gusta abrir su micrófono y dirigir la palabra. Me bajó la manito. El doctor Francisco Sánchez. Gracias, muy amable a todo el desarrollo de la conferencia. Solamente un aporte adicional a lo que indicaba la doctora Beatriz. Y es lo siguiente, yo soy amigo más de las fusiones, incorporaciones antes de que se avecine la crisis, y sería invitar a la federación con los técnicos a hacer ejercicios de simulación. ¿Cómo quedaría el Ponqué si se vincularan, incorporaran, fusionaran instituciones que sean similares, que sean hermanas, que tengan comunes denominadores desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista técnico, etcétera? Sé que no es un ejercicio fácil en la realidad, es complejo, pero se ha venido realizando, se ha venido dando, pero producto de la inercia, de la incapacidad financiera y de la limitación que tienen las instituciones para sobrellevar estas crisis. Por eso invitar a la federación a que continúe estos análisis. Mi doctora Beatriz, sé que hay entidades cooperativas comunes que tienen cercanías y pueden irse trabajando para que ese pastel del 2.4, 2.5, en fin, debajo del 3, se vaya a ir cercenando con un número de entidades mucho más sólidas, estables y competitivas. Gracias, muy amable, mi doctora Beatriz, y felicitaciones. No, a ti, Francisco. Fíjese que cuando nosotros asistimos a la reunión que citó la superintendencia con el FOGACO sobre consolidación,
yo creo que ellos estaban un poquito haciendo como unas cosas, mírense, fíjense, a ver si ustedes, fíjense que han habido incorporaciones muy exitosas, entonces fíjense, comiencen a mirar ustedes, porque lo que decimos, hay cooperativas que no van a aguantar estas cosas y es mejor, como dice Francisco, antes de, pero esa inquietud, Francisco, se la extiendo a los doctores Valderrama y Esteves, que no están en una reunión en este momento por fuera del evento. Entonces yo les transmitiré esta preocupación a ellos para que miremos desde la federación qué se puede hacer, no te preocupes. Muchas gracias, doctora Beatriz, igualmente al doctor Francisco Sánchez por su inquietud. Como bien lo dice la doctora Beatriz, estas y todas las recomendaciones que nos han dejado por medio del chat serán transmitidas al doctor Enrique Valderrama y Francisco Esteves para que podamos hacer el debido trabajo. Así cerramos entonces este conversatorio virtual de ahorro y crédito número 39, no sin antes agradecer una vez más a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Beatriz López, por esta nutrida conferencia, por estos importantes aportes para todos nuestros asistentes, y a todos y cada uno de ustedes les agradezco por su presencia en esta mañana, por acompañarnos a lo largo de estos 39 conversatorios que hemos realizado desde el inicio de esta pandemia. Recuerden que podrán encontrar las memorias del evento en la página web de FECOLFIN y que también serán enviadas a sus correos electrónicos. A ustedes muchas gracias por el rato y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, doctora Beatriz. Feliz tarde para todos. Igualmente. Feliz día a todos los compañeros. Listo, René. Gracias, interesantes las observaciones. A usted muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias, buen día, felicitaciones. Hasta luego, don Wilson, muchas gracias. Buen día, muchas gracias, que me Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día y gracias. Mil. A usted, doctora Luz Estela, feliz día. Muchas gracias, excelente jornada. Buen día.